en la Casa Blanca, ¿usted cree que para los tiempos en que esta nación... Perdón un momentico, hermano. ¿Sí van captando la idea? Sí, pastor. Bueno, ahora la seguimos, que hay una cosita por acá. ¿Ustedes creen que para aquellos tiempos en que estaban esas persecuciones, en que esa gente venía huyendo de Europa para llegar a las tierras del norte de América, cuando ellos se establecieron allá, ¿acaso en esos tiempos ellos iban a invitar al Papa a festejarle un cumpleaños acá en los Estados Unidos? Jamás. Jamás. Sin embargo, a estas alturas de la vida, nosotros estamos viendo a los presidentes de los Estados Unidos arrodillados ante el Papa. Allá van. Allá van. Aquí ahora vimos al último presidente, Barack Obama, con la esposa y un séquito de gente, yendo allá a Roma, al Vaticano, a arrodillarse ante el Papa. ¿Cuándo eso se iba a ver antes? En los tiempos aquellos de Lutero, de Calvino. Eso en esa época era imposible para esas mentes, sabiendo ellos que el Papa no era sino el asesino de ellos, y lo iban a invitar a festejarle el cumpleaños. Y ahora estamos viendo nosotros unos cambios significativos en la tierra. El Papa yendo a Estados Unidos a dar órdenes, como lo vamos a leer ahora, a dar órdenes en las Naciones Unidas. Aquí, por ejemplo, por encima vamos a buscar el libro de Apocalipsis. No se trata de ahondar en este punto de Apocalipsis, pero sí que toquemos el punto apenas. En Apocalipsis 13:11. Apocalipsis 13:11. Apocalipsis 13:11. ¿Cómo dice? A ver. Apocalipsis 13:11. ¿Cómo dice, hermanos? Allí dice la santa palabra: y después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes los de un cordero, pero hablaba como dragón. No vamos a ahondar en este punto, ¿no? Apenas es como una referencia que estamos haciendo. Si usted en ese mismo capítulo leen el versículo primero, ven que ahí surge una bestia. Sí. Y acá en el versículo 11 surge otra bestia. La diferencia está en que la primera bestia del versículo 1 surge del mar. Sí. O sea, donde hay mucha gente. Mientras que la bestia del versículo 11 surge de la tierra. O sea, donde es un lugar despoblado. Así como el mar simboliza abundancia de gente, acá el término tierras simboliza sitios despoblados. Y fíjense ustedes que el versículo 11 dice que esta segunda bestia tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero dice enseguida, pero hablaba como dragón. O sea que surge como cordero, surge como cristiano, pero al final termina hablando como Satanás.
sí se refiere a Estados Unidos, ¿no? Sí. Aquí tenemos nada más con esa sola característica, porque hay otras, pero como no es el tema de Apocalipsis, no lo vamos a profundizar. Apenas con este punto, con esta sola característica, vemos a Estados Unidos pintado allí. ¿Cómo surgió Estados Unidos? Como un cordero, como cristiano, y en realidad eran cristianos, que venían huyendo de las persecuciones papales de Europa. Pero así como surgió como cristiano, ahora lo vemos hablando como dragón. Oiga, ¿Quién es el? A ver. Perdón que lo interrumpa, y nada más lo que me quedo es, ¿a qué se refiere con los dos cuernos? Ya me quiere empujar al Apocalipsis, hermano. No, hermano, no, nomás los dos cuernos. Yo sé que es poder, o es reino, pero pero los dos que simbolizan, nada más los dos. Bueno, pero se lo voy a decir. Ok. La expresión allí, dos cuernos, se refiere, usted sabe que la palabra cuerno significa pues poder, ¿no? Sí, poder. Son los dos poderes que precisamente digamos están separados, que ellos querían separar el poder eclesiástico con el poder político. Ah, ok. ¿Ya? Entonces dice que surge una bestia semejante a un cordero. El poder político. Con dos cuernos, o sea, está ahí el poder político y el poder económico. ¿Qué? El poder político y el poder religioso. Pero acuérdense que dice allí semejante, no dice igual a un cordero. Era semejante a un cordero. Y estaban los dos cuernos, los dos poderes. Pero miren esos dos poderes a quién están unidos. Al mismo animalito. O sea, la misma bestia. Los dos poderes unidos al mismo reino, al mismo país. Lo que a la larga se va a dar. Se va a dar la unión de la iglesia con el Estado en los Estados Unidos nuevamente. ¿Ya? Entonces, sube de la tierra porque es un lugar despoblado, pastor. Que si sube de la tierra porque es un lugar despoblado. Correcto, muy bien, así es. Y fíjense que Estados Unidos surgió como nación en un lugar despoblado. Porque cuando esas familias venían huyendo de Europa, al caer ahí esas tierras estaban despobladas. Solamente eran habitadas por indios que las tenían ocupadas en forma aislada, ¿no? No la tenían totalmente poblada. No era como Europa, que es un país totalmente poblado. Por eso la primera bestia la colocan surgiendo del mar. O sea, en un sitio densamente poblado. Mientras que acá esta segunda bestia surge en un sitio prácticamente despoblado. Ima empezó a hablar, empezó como cordero, semejante a un cordero, dice la palabra divina. Semejante. Dice que la palabra divina allí no dice igual a un cordero, sino semejante. No era un cordero. ¿Ya? Ok. Muy bien. Pero al final termina hablando como dragón, o sea, hablando como Satanás. Ustedes saben que el término dragón en Apocalipsis es usado para simbolizar a Satanás. ¿Ya? Apocalipsis 12, 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, que fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Correcto. Entonces, ¿sí lo escucharon? Sí, excelente, sí. No, el término dragón es utilizado para simbolizar a Satanás.
Y vemos que esta nación que surge aparentemente como un cordero, termina mostrando lo que es. ¿Sí? Sí, una nación al servicio de Satanás. No sé, siempre nosotros le mandamos lo del microchip. Sí, creo que venía en el de... Oye, espérate, que... De los tres venía, Elías. El de en los el del tres microchip Elías. venía el estudio de... Y lo del microchip. Después se lo mandamos Sí. aparte. Después, aparte, le mandamos lo que es la ley de la salud en Estados Unidos. Sí, ¿verdad? Se lo mandó ese día, ¿no? La ley de la salud de Estados Unidos. Ah, sí. Sí, venía en el estudio, creo que el de Juan. En el de Elías, ¿no? Sí, en el de Elías venía, ¿no? Sí, sí. Sí, pero después se lo mandamos otra vez. Ah, sí, nosotros se lo enviamos. Deben ¿Cómo lo tenerlo voy a ya. revisar? Pero sí, yo creo que sí, pastor. Sí, en el estudio en el folleto de los tres Elías iba también. Iba también, sí. Pero también lo tienen por separado ya lo que es la ley, la noticia que dieron a nivel mundial sobre el microchip. No, El video no lo pude cargar. Pero no le mandamos las hojas. Las hojas sí. Unas hojas Por escaneadas. eso, mi amor, es el mismo que se le mandó allá con los tres Elías. Ah, bueno, perfecto, muy bien. Vamos a ver, porque es que no nos ha sido posible enviarles el video. No se deja cargar. ok. Sí, Mire, pero- vamos a... Vamos a hacer un nuevo intento Que lo sobre busquen Vamos ellos a allá. tratar de ponernos en regla. Yo voy a tratar de... Los que le he dicho, a veces en semana se los mando. Y los que lo que usted me haya dicho lo voy a volver a revisar. Y le digo que me ha mandado para que lo estemos checando. No sea malito, por favor. Bueno. Muy bien. Entonces miren ustedes que la profecía nos está llevando hasta estos tiempos actuales. Y hay que estar muy atento a eso. Muy atento. Ahí está la profecía de que no se podrá comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre o el número de la bestia en la mano derecha o en la frente. Pues ya esos datos o estudios acerca del microchip ya es un campanazo de alerta para nosotros los cristianos. Y fíjense que precisamente esa ley está surgiendo de Estados Unidos de América. O sea, donde la profecía lo colocó en esa nación que está al servicio de Satanás. Fíjense lo que dice Apocalipsis 13:12. Esto es importante tenerlo en cuenta, refiriéndose a esa segunda bestia. Y tenía toda la autoridad del primer monstruo en su presencia y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran el primer monstruo, el que Abajo, había sido curado de su herida mortal. Léelo otra vez. Entonces, Más dice, refiriéndose a la segunda bestia, ¿no? Dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, o sea, la que surge del mar, en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Estados Unidos está haciendo que el mundo adore al papado. Acuérdense de esto también, que el papado ha mostrado en la historia que él en forma directa no hace nada. Él se vale del poder político. Él se vale del poder político. Observen que el papado, el Vaticano no tiene ejército propio, porque ni siquiera la guardia papal es romana, sino suiza. Todos esos soldaditos que vemos ahí en el Vaticano, con esos uniformes y esas cosas ahí, esos son suizos.
Esos no son romanos. Por eso le llaman la Guardia Suiza del Vaticano. Que el Vaticano no tiene ejército, ni policía, ni nada de eso. Entonces él domina al mundo a través de lo que en ese momento histórico sea la primera potencia en el mundo. Fíjese que él se valía de los emperadores. Él se vale del poder político para dominar el mundo. En los tiempos de la Inquisición, ¿qué hacía el Vaticano? Aprovecharse de la fuerza civil. Fíjense que el papado era el que juzgaba y era el que condenaba, pero el que ejecutaba la sentencia no era el papado. Los que ejecutaban la sentencia era el poder político. Los que llevaban a la hoguera y todo eso, los que ejecutaban todo eso era el poder político, los soldados del poder del país, del poder político. El Vaticano juzgaba y condenaba, y después le entregaba el reo al ejército de la potencia que hubiera en ese momento, y esa potencia era la que ejecutaba la sentencia dictada por el Vaticano. Eso es tan claro porque mira, aquí en el libro de Daniel, no vamos a profundizar tampoco en este puntico, pero encaja en lo que estamos explicando. En Daniel 8:24. 24 y 25. Y su poder se fortalece. Y su poder se fortalece. Y su poder se fortalecerá. Se fortalecerá. Se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y el pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperará el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá y muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Ana, léelo otra vez, pero Volvamos a leerlo. Vamos a leerlo ahora en la versión de la Biblia Dios habla hoy. El 24. Llegará a ser poderoso, pero no con su propio poder. Destruirá de manera increíble y triunfará en todo lo que haga. Destruirá a hombres poderosos y también a muchos del pueblo de Dios. Por su astucia, sus engaños triunfarán. Se llenará de orgullo, y a mucha gente que vivía confiada le quitará la vida a traición. Hará frente al príncipe de príncipes, pero será destruido por él. La visión de las tardes y las mañanas. Bueno, allí podemos ver las características de eso, de este reino, del papado. ¿Verdad? Dice, su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Ahí está. O sea, es un reino que se va a imponer en el mundo sin tener fuerza propia, sin tener ejército propio. Sí, supuestamente 15 refiere. Ese es el Vaticano. Muéstrenme otra nación
en el mundo O sea, de acuerdo, que a través de la historia se haya impuesto en el mundo sin tener ejército. tiene el poder, pero ocupa La única. el poder de sacerdotes. Es el Y él se Vaticano. acordó. Excelente, pastor. Dice, y causará grandes ruinas. Ahí está plasmado el Vaticano. Y dice, y prosperará. Ya más. Destruirá a los fuertes. ¿Cuántos emperadores no cayeron en desgracia porque el Papa los excomulgaba? Y en esa época una excomunión era listo. Para no caer en errores. Para no caer en errores. En la historia, para poner un solo ejemplo del poder papal, Enrique IV de Alemania que se enfrentó, siendo el emperador, se enfrentó al Papa Hildebrando, que se conoce en la historia papal como el Papa Gregorio VII. ¿Ustedes saben lo que le pasó a ese emperador? No. Bueno, les voy a explicar. Ese emperador se enfrentó a ese papa y lo desconoció como poder y dijo, aquí mando soy yo, porque yo soy el emperador. Y vino el Papa Gregorio VII, que es el Papa Hildebrando, y desde Roma publicó una bula, o sea, una bula papal, lo que se conoce como un decreto papal, excomulgando al emperador. Y la hizo pública, y la regó por el reino. Y desde el mismo momento en que el Papa Gregorio VII excomulgó al emperador, el emperador automáticamente fue desconocido en su reino como emperador y su autoridad desconocida. Y este emperador cayó en desgracia. Ya su autoridad no era recibida en el reino por la excomunión que le había hecho el Papa. ¿Y saben lo que tuvo que hacer este emperador? Ese fue cuando fue a pedirle perdón, ¿no? Que me dice que lo dejó lloviendo, ¿no? ¿Cómo La, dice? la humillación Que de sí fue Canosa, cuando ¿no? él fue a pedir perdón. Exactamente, cuando este Papa fue a pedirle perdón al Papa al castillo de Canosa. La humillación de Canosa, ¿no? Correcto, que se llama la penitencia de Canosa, se le conoce a eso en la historia. Sí, esta vez nos la había compartido. Que ya tú se la habías compartido. Ah, bueno, correcto. Que duró 3 días semidesnudo en el patio de ese palacio para que el Papa lo pudiera recibir. Y después de 3 días tuvo que entrar de rodillas desde ese patio hasta allá, hasta donde estaba el Papa sentado. Y allí temblando de frío y temblando, casi muriéndose, fue y le pidió perdón al Papa. Y le pidió que le levantara la excomunión. Y el Papa arrogante ahí sentado, viendo a un emperador arrodillado a sus pies. Cuando el Papa le levantó la excomunión, el mismo Papa lo restituyó como emperador. Y comenzó nuevamente la autoridad de Enrique IV de Alemania.
Solamente este detalle para no llegar, porque hay muchos. Muestran ese poder absoluto que tenía el Papa en el mundo en esa época. Como decían ellos mismos, porque yo no lo digo, y me limpio la boca cada vez que lo digo. Como decían ellos mismos, la voz del Papa es la voz de Dios. Y me limpio la boca. Con el pañuelo. No, porque no merece que yo me la limpie con un pañuelo, sino con la boca. Porque son palabras blasfemas. Ah, de paso un periódico. Dice que lo tiene que mencionar, pero que es una... Y el día que me la limpie con un pañuelo de una vez, quemo el pañuelo. Entonces miren ustedes ese poder tan tremendo que tenía el papado en esos tiempos. Y precisamente, mis queridos hermanos, a ese poder absoluto es el que está regresando el papado ahora en estos tiempos actuales. Ya está dominando en Europa, ya está dominando en los Estados Unidos. Y yo pregunto algo ahora, díganme, ¿a qué país ahora? ¿A qué país, sea capitalista o sea comunista, que llegue el Papa y el dictador o presidente o primer ministro no se la arrodilla? Así es. En todos. En todos. Solamente para poner ahora un solito ejemplo, uno de los que ya conocemos. Dice que Cuando llegó a Cuba. Disculpa, pastor. Dice que es el mismo tema que usted está tocando, que una forma muy atinada. Dice que estaba yo viendo otro, también otro hermano que también predica. Estaba viendo que también tenía el mismo ejemplo, que ponía que el anticristo debe, o sea, él también consideraba que podía venir por ahí, porque son los únicos que mueven multitud de gente, o sea, porque ni un presidente mueve lo que ellos llegan a mover. ¿Sí me escuchó? Está diciendo que otra persona que predica también dice que es muy probable que el anticristo pueda venir de ahí, porque es la única iglesia que mueve tanta gente y Bueno, tiene tanto poder. eso es correcto, pero quiero hacer una pequeña salvedad a eso. Y es la siguiente. Que es que el anticristo no va a venir. El anticristo está ya en la tierra. Ok. Y yo les voy a mandar, es que yo tengo muchos estudios de eso, hermano, pero es que estoy, como le digo, corriendo de un lado para el otro. Voy a tener que contratar siquiera unas 5 secretarias expertas que me pasen eso. Tengo un estudio que es interesante que ustedes lo tengan. Por ejemplo, cuando nosotros nos vamos, ven y le busco el pasaje. En segunda de Tesalonicenses, Segunda de Tesalón. capítulo 2, 2. versículos 7 a 9. Versículo al 7 Al 9. ¿Lo leo? Sí, léalo, hermano, hágame un favor. A ver, dice así: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca,
y destruirá con el resplandor de su venida. Y el 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Correcto. Correcto. Miren lo que dice allí. Recuerden ustedes que esta epístola fue escrita por el apóstol Pablo aproximadamente en el año 50, después de la era cristiana. ¿Sí? O sea que el apóstol estaba viviendo bajo el dominio romano, bajo el imperio romano. Así es. Y él dice lo siguiente, en el versículo 7, porque ya está, oiga que él no dice estará o estuvo, está hablando en presente, y dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Así como en Hebreos, perdón, no sé si en hebreo no, en hebreo no es, ¿dónde está? Se me perdió ahora. Porque era en hebreo. Ese pasaje siempre se me distraía. Así como en Primera de Timoteo 3:16. No hay duda de que la verdad Primera de Timoteo. Es indiscutible el gran misterio de la piedad. Capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Bien, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cierto que dice así? Sí. Así como allí nos hablan del misterio de la piedad, refiriéndose a la encarnación que el Todopoderoso hizo en el cuerpo del Mesías para desarrollar una obra de redención en la tierra, así ahora acá en Segunda de Tesalonicenses